El 56% de la población peruana vive en zonas expuestas a inundaciones, entre un riesgo medio a muy alto. Estamos hablando de más de 18 millones de peruanos y peruanas que pueden ser afectados solamente por inundaciones. Está con nosotros aquí en los estudios Mauricio Serna, es antropólogo especializado en recursos hídricos, cambio climático y gestión de riesgo de desastres. Trabaja en la OEA y hemos estado conversando durante estos días respecto a lo que estamos enfrentando. ¿Cómo estás, Mauricio? Qué gusto tenerte aquí en los estudios de Exitosa. Muchas gracias por la invitación, Jesús. Mauricio, tú eres una persona que conoce ampliamente estos temas. ¿Estamos preparados para afrontar este tipo de desastres naturales? Estamos en proceso de preparación, ¿no? Hay avances muy importantes por parte del Estado peruano. Tenemos marcos muy sólidos para gestión de riesgo de desastres, para cambio climático, pero hay una serie de desafíos aún, ¿no? Uno de ellos son los desafíos de inversión pública, otro de tener planes operativos para concretar esas políticas, y un desafío grande que es uno de los claves es la descentralización, porque el gobierno nacional ha avanzado muchísimo en fortalecimiento de capacidades, en generación de datos. Ahí tengo una contradicción, porque yo soy de los que plantea que el modelo este de centralización ha fracasado. Es que tú me dices que eso es conveniente. No. Lo que digo es que en realidad a nivel nacional tenemos muy buenos profesionales, muy buenos instrumentos, pero su aplicación en las regiones, en las provincias, en los distritos, empieza a decaer. Entonces, el INDECI, el CENEPRED, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, dan lineamientos, dan pautas, tienen profesionales y dan las sugerencias sobre cómo hacer las cosas, pero empieza a haber un desfase en la implementación a nivel regional, a nivel de municipalidades, en provincias, en donde, por ejemplo, tú puedes ir a uno de estos distritos que pueden estar declarados en emergencia y vas a tener que, por temas de presupuesto, por temas de cómo se entiende la gestión de riesgo, tienes entonces, una persona que hace 3 trabajos. Concluimos que hay diagnóstico, pero lo que no hay es capacidad de ejecución. Esa es una de las cosas, ¿no? Y eso se ve año tras año cuando se ve cuánto han ejecutado los gobiernos regionales y cuánto han ejecutado las provincias en gestión de riesgo. No ejecutan ni el 50%, con suerte el 50% de lo que presupuestan. Pero también hay que ver que no necesariamente presupuestan todo lo que se necesita, porque la gestión de riesgo de desastres aún es vista como algo reactivo. Pasa una emergencia, hay que reaccionar. ¿Y qué pasa? Muchas veces el dinero que se usan para responder es dinero que se da tras declaraciones de emergencia. No es que se planificó. Entonces ahí es en donde digo que uno de los problemas de la gestión de riesgo, de reducir los riesgos en el país, tiene que ver con los problemas de hacer que la descentralización funcione. Claro, pero yo insisto, mi mayor problema con la descentralización es que yo particularmente creo que no ha funcionado. Sí. Pero no, por otros factores que tienen que ver con la poca capacidad de gestión y el alto nivel de corrupción que lleva a que esto fracase. Claro. Entonces, ¿cómo hacer para que esto cambie? Y yo sé que este no es tu tema, porque es un poco más político, pero es sustancial que esto suceda, que se empiece a mirar este problema, ¿no es cierto? Que el legislativo realmente pues tenga el objetivo claro de que esto no está bien. Pero es que tenemos que hacerlo, Jesús. ¿Por qué? Porque el 56% de la población peruana vive en zonas expuestas a inundaciones, entre un riesgo medio a muy alto. Estamos hablando de más de 18 millones de peruanos y peruanas que pueden ser afectados solamente por inundaciones. Aquí no vamos a hablar de otro gran problema que son las bajas temperaturas, pero tenemos que hacer que funcione por esa gente, porque al final la gestión de riesgo de desastres, la adaptación al cambio climático, lo que buscan es de reducir los riesgos. Es una agenda muy humanística, muy humanitaria, porque tienes que atender el sufrimiento humano. Claro, es básicamente es el respeto a los derechos humanos también que tiene que existir. A la vivienda, ¿sí? al agua y saneamiento, a la alimentación, a la seguridad, a la vida misma, porque tenemos muertos. Mira, en la actualidad, para este fenómeno que estamos enfrentando, se ha presupuestado solo de emergencia 12.300 millones para gobiernos regionales y municipios. Para gobiernos regionales se ha dado 4.329 millones para el uso rápido, ¿no es cierto?
y a las municipalidades 7.967. Esto significa que, claro, se declara en emergencia este presupuesto y empiezan a comprar rápidamente, cuando en todo caso debería existir ya una planificación de antemano. Claro, exactamente. Y los procesos de reconstrucción tendrían que ser con cambios, ¿no? Como se ha venido hablando. Es decir, si tú sabes que siempre se va a inundar una zona, no reconstruyas por ahí, pues. Tienes que modificar eso. No, si sabes que algo va a pasar, ya no lo vuelves a hacer. Y ahí es lo que te decía, el problema de cómo se entiende ya en las regiones, en los distritos, en las provincias, la gestión de riesgos, ¿no? Uh-huh. Hablando de reconstrucción con cambio, solo se ha ejecutado 25% del presupuesto que se había asignado al proyecto de reconstrucción con cambios en el norte desde 2017, perdón, a la fecha. Sí, con el último niño costero. Claro, solo se concentró en reconstruir y no en prevenir. Si bien alcanzó niveles récord de ejecución de su presupuesto, las obras de prevención arrancaron tarde. El 2010, el Estado peruano empezó un cambio importante al generar la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, en donde lo que se buscó es salir de esa mirada meramente reactiva para empezar a ver lo prospectivo, que es conocer el riesgo, lo preventivo, prevenir, reducir el riesgo y mejorar la respuesta. Para eso es que luego se crea el CENEPRED, ¿no? Para eso es que también luego tienes al INDECI. Y siempre vemos el arduo trabajo que hacen, pero también vemos que en realidad las capacidades, la relevancia política que se le da fuera del nivel nacional de esas instituciones es poco. A mí siempre me llama mucho la atención cuando hemos tenido la oportunidad de hacer trabajo de campo, de estar en distritos pequeños. Mira, tú tienes a una oficina de defensa civil que solo ve lo reactivo y que debería dedicarse solo a defensa civil, pero es desde chofer, registrador, tramitador y es consultor de 4 otras municipalidades. ¿De qué te sirve tener el Centro de Operación de Emergencia Nacional que tenemos, que ha mejorado tanto, si a nivel distrital no tenemos quien va a generar ese insumo? ¿Tú sabes qué ha pasado ahora que me comentas esto sobre las instituciones y qué rol cumplen? Creo que el gobierno, a propósito de esto que está sucediendo, ha emitido un decreto, ¿no? Donde se les dice a los alcaldes o a las autoridades subnacionales de que no pueden cambiar a los responsables de defensa civil, porque pasa, ya hablando de prevención, pasa que cuando entra un nuevo gobierno cambian esas personas y entonces vuelves nuevamente a tener una política de prevención de cero, y eso tampoco es correcto. Claro, y además el de defensa civil a nivel provincial, a nivel distrital, tiene que ver lo que es la reacción, es decir, la agenda que lidera el INDECI y la agenda de estimación, de prevención, de reducción que lidera el CENEPRED. Pero tendrías un especialista capacitado en todo. Eso no tendría que ser una política de cortoplacista, o sea, digamos, de un gobierno que llegue y se instala. Tendría que ser una política de Estado que trasciende, que vaya más allá. O sea, como en todo, ¿no? Como en la educación, como en la salud, como en la misma economía. O sea, tendrías tú, sabiendo que este país es altamente vulnerable porque formamos parte del Círculo de Fuego del Pacífico y tenemos diferentes tipos de problemas, ¿no? Porque no solamente son las inundaciones, estamos en cualquier momento próximo son terremotos, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Y por qué pasa esto, no? ¿Por qué es que nos constantemente buscamos refundar absolutamente todo en un país que tendría que tener ya todo bien estructurado? Sí, en los últimos años ya se viene hablando más fuertemente, con más énfasis de cultura de prevención. Algo tiene que cambiar. Y de hecho es muy interesante porque este año el Día Mundial del Agua y la Conferencia Mundial del Agua de Naciones Unidas es acelerar el cambio. No, pero ese acelerar el cambio no debe ser solo para la gestión del agua, sino para todas las agendas. Y una de esas, la gestión de riesgos, ¿no? ¿Qué significa acelerar el cambio? En primer lugar, tomar una actitud de compromiso con la gestión de riesgos, porque esto no solamente es un tema de autoridades gubernamentales, ni de técnicos, de especialistas, es un tema también de la ciudadanía. En segundo lugar, tenemos a los sectores de cooperación internacional que son un gran aliado. Tenemos a muchas organizaciones no gubernamentales especializadas en gestión de riesgo que son grandes aliados, pero necesitamos trabajar de manera más conjunta, ¿no? ¿Por qué? Porque solo no se va a poder. Una emergencia no se resuelve, no se atiende sola, un riesgo no se
reduce solo. Y tenemos una política al 2050 Sí. que toma en cuenta lo que estás diciendo. ¿no? Pero Claro, al Carlos, público habría que el decirle reto. porque posiblemente esté un poco confundido. Estamos hablando de desastres naturales, estamos hablando de qué tan preparados estamos y somos una nulidad en ese aspecto. O sea, todos los criterios de los que está hablando Mauricio Serva, que es el especialista aquí de OEA, que además es antropólogo, tienen una respuesta. Entonces, el diagnóstico está, lo que simplemente está fallando es nuestra capacidad de respuesta. Hay una política nacional de gestión del riesgo de desastres al 2050 que se firmó durante el eventual gobierno de Francisco Sagasti. Hay un diagnóstico bastante serio. Sí. Entonces también se toman algunas medidas. ¿Qué tanto de esto se ha venido cumpliendo en los últimos años? Bueno, es una política nueva que aterriza más las leyes que ya existen. Y hay mucho avance nuevamente, a nivel nacional, a nivel de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, o sea, de las municipalidades, distritos, provincias, de las regiones. Sin embargo, cuando uno ve los presupuestos, ves que en realidad las regiones aún y los alcaldes distritales de las provincias no le asignan presupuesto. Lo asignan muy poco y lo que le asignan no lo gastan. Entonces, el avance es difícil, mínimo. es mínimo. Es difícil decir que hay grandes avances. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, las autoridades deben cada vez ser más conscientes de que invertir en gestión de riesgo tiene al menos dos grandes beneficios. Uno, todo el costo económico que vas a evitar para reconstruir, para reparar, etcétera, y las pérdidas de vidas humanas. Ujú. Porque tras las cifras que hay, tú puedes decir, en el Perú hay más de 1.200 personas fallecidas por desastres asociados al clima en los últimos 13 años, pero si era un padre de familia, una madre de familia, que era el motor económico de esa vivienda, de esa casa, ¿cómo quedó ese hogar? Ujú. Es un tema humano. Y ese es el otro enfoque del que vamos a conversar, que es la afectación de la economía. Los desastres naturales tienen ese correlato. Sí. O sea, ni bien suceden, automáticamente la economía se ve impactada. Yo creo que el crecimiento económico este año va a tener que ser recalculado, que el ministro de Economía dice lo contrario. O sea, Exitosa. además venimos de un conflicto social, político que todavía no lo hemos superado y encima estamos afrontando esta situación. O sea, no sé cómo lo verán ustedes, pero es que esto es un dolor de cabeza constante. El Perú no aprende. A ver, ¿cuánto hemos perdido hasta este momento? Yo tenía acá una cifra calculada por la Cámara de Comercio. Creo que estamos ya por los 13.000 millones o algo por el estilo. 12.300 millones. No, eso es la cifra para atender el desastre natural hasta este momento, pero hemos perdido más que eso, creo. Sí, y mira, por eso un punto bien importante es este. Si bien hay estimaciones sobre pérdidas, también hay estimaciones a nivel global y regional sobre cuánto se gana por invertir en prevención de riesgos. Perdón, discúlpeme. Sí. 13.000 millones de pérdidas solamente por Yacu, o sea, por lo que acaba de pasar. Eso es lo que tenemos en este momento como cifra. Se ha perdido en Piura, Lambayeque y Tumbes, en 3 regiones. ¿No? Mira, a nivel solamente de Sudamérica, el 77% de pérdidas económicas han sido solamente por inundaciones. En Perú la situación no es distante. Y ahí hay que ver que en realidad esto varía, ¿no? Porque hay muchas metodologías, pero en realidad por cada dólar invertido en prevención de riesgo de desastre, puedes evitar costos de hasta por 3, 4, 5 dólares. No es un gasto, es una inversión. Eso es a lo que quiero Bueno, ir, ¿no? solo en el fenómeno del Niño del año 2017 perdimos 20.000 millones. Claro, ahí habría que estimar cuánto hubieses evitado de esa pérdida, cuánto hubieses evitado esa pérdida si hubieses invertido, ¿no? Claro, si hubieras invertido, ¿no? Ahora, claro, el sector más, en esa época, por ejemplo, más impactado y que en este momento también seguro está impactado es la agricultura, ¿no? Claro. Que es el principal factor productivo, ¿no? Luego el comercio y los servicios. Habría que volver a recordar que nosotros tenemos una economía extractiva, o sea, no producimos absolutamente nada más que esto que estamos Exitosa. hablando, o sea, producimos tubérculos y una que otra cosa, pero no generamos un cambio en la materia prima. La materia prima es la que nos sacan y es la que se llevan fuera para reconvertirla y luego volver a vender. Discúlpame, tengo un force en este momento, pero volverlo a vender, ¿no es cierto? Ya con otros costos. Y ahí tú Transformar. has tocado un punto clave que es la agricultura, porque tienes la agroexportación, pero tienes también la pequeña y mediana agricultura. Tienes esas personas que dependen de la producción agrícola para vender un excedente, pero también para el autoconsumo, que de pronto lo pierde, sus comunidades se bloquean, el flete es más costoso y lo que
valía un sol, de pronto les vale 4. Y muchos se tienen que ir. ¿Y a dónde terminan yéndose, saliendo de un círculo de pobreza? A las zonas pobres urbanas. A la ladera de un río, en la parte alta de un cerro. Vaya a ver ahorita, vayamos a ver cómo está el Cerro Centinela. ¿Cuántas personas suben y bajan escaleras larguísimas con lluvias o con mucho calor y que terminan con problemas de salud? Por eso, ¿no? Ahora con las precipitaciones, ¿qué más ha pasado? Entonces, frente a eso, tú dices, ¿cuánta migración climática y asociada a los desastres Ese hay? es un buen tema, ¿no? Porque esto que pasa genera desplazamiento, Sí. desplazamiento de personas. O sea, claro, ya perdieron todo, entonces empiezan a mirar hacia dónde me voy. Ujú. Entonces, y este ya es un problema repetitivo. Sí. O sea, no hay una solución como la que plantea el señor alcalde de Lima, Rafael López de Aliaga, que dice voy a tratar, ¿no es cierto?, de que se prohíba, de que la gente viva. Yo no creo que eso sea lo correcto. O sea, no puedes actuar pues, de una manera tan simplona cuando eres autoridad y tendrías que tener al menos algún tipo de plan para dar una respuesta a esta gente, ¿no? Porque no se trata de prohibir, de sancionar, de señalar. O sea, hay gente que ¿qué es lo que tiene? O sea, ¿qué es lo que le queda finalmente? La política pública se tiene que hacer a partir de ciencia, a partir de datos. Sí, ¿no? Y sobre estamos eso claros. construyes un argumento. Igual que el periodismo, ¿no? ¿No? Claro. Entonces, para lo que pasa en el país es muy poco probable que algo así funcione. Si inviertes en eso, seguramente será una inversión que de los pocos recursos que ya se tienen, pues se habrán hecho un uso ineficiente. Ese es el asunto. Por eso es que hay que decidir bien en qué se va a hacer. Porque a futuro, si en los 50 tuvimos migraciones vinculadas a búsqueda de mejor acceso a mejor calidad de educación, calidad de condición de vida, etc., ahora las migraciones son migraciones vinculadas a la degradación ambiental, a los impactos del cambio climático. No serán migraciones como antes permanentes, pero sí hay un flujo de gente que viene y va y algunos se quedan. Mira cómo va creciendo Lima. Uno cuando sale a Ancón, que es una de las zonas que ha sido afectadas, No me digas, estoy Ya por no. ir a Ancón en un rato más, así que... ya no me- distingues el camino a Pasamayo. Todo eso Sí. se ha llenado de... Sí, de viviendas. Exactamente. Sí. No, la zona sur está completamente poblada. Es lo que ha pasado, por ejemplo, en zonas de Punta Negra, Punta Rocas, Punta Hermosa. O sea, Claro. sí, bien es cierto, se ha afectado la zona urbana, pero la que está detrás, a una hora de camino, pues, ha quedado prácticamente desaparecida, ¿no? Sí. Quiero, luego de la pausa, hablar sobre el tema de esta gran mentira que tenemos sobre ciudades sostenibles. Lima, que es la ciudad más importante del Perú, está demostrando que no es una ciudad sostenible, o sea, no es una ciudad del futuro. Mira cómo es que se han presentado las cosas, pero de eso hablaremos en tan solo unos minutos. Pero, o sea, acá tú tienes un artículo que lo he leído, Los desastres no son naturales, América Latina y el Caribe ante el cambio climático, oportunidades desde el mecanismo de Varsovia y el macro régimen del desarrollo sostenible. Es un artículo que creo que es importante que todos los tengamos, ¿no? Que dice lo siguiente: 1.7 millones de ciudadanos de las Américas se desplazaron internamente durante el año 2021 y se cree que este total, la mitad de desplazamientos se debieron a tormentas e inundaciones, lo que hemos venido comentando. En efecto, las tormentas tropicales y huracanes en América Central y el Caribe habrían afectado a 34 millones de personas y ocasionaron pérdidas económicas que ascienden a 39 millones de dólares entre México, Cuba, Haití. Además, Haití registra el 85% de víctimas mortales ocasionadas por las tormentas y huracanes. Bueno, Haití ya es un país desaparecido, viene de pasar 2 terremotos, uno el más potente de la historia, casi 9 grados, ¿no es cierto? Pero además dice, a nivel regional los efectos de las sequías e inundaciones plantean un escenario complejo para el desarrollo sostenible. Se estima que 53 millones de personas en América Latina y el Caribe fueron afectadas por sequías. Aquí hemos enfrentado sequías en los últimos meses, mientras que 41 millones sufrieron las consecuencias de inundaciones. Ahora lo estamos viviendo, ¿no? Para traer el tema aquí a nuestra realidad. En este panorama, las pérdidas económicas se calculan entre 13 millones de dólares por falta de agua y 26 millones de dólares por daños asociados a inundaciones. En suma, los países de América Latina y el Caribe vienen siendo afectados por desastres asociados a peligros climáticos, entre los que resaltan las inundaciones, los incendios, huracanes, ciclones, el calor extremo y la escasez de agua, según datos del Team Hazard, ¿no? Ujú. Sí, que Esto es es todo el panorama que estamos viviendo. Sí, Perú no es ajeno a lo que pasa en el mundo, para nada. Y ahí es una cosa, algo importante, que es que, ¿qué podemos aprender países que ya están
que están haciendo otro tipo de medidas, ¿no? De ahí que los foros políticos regionales son claves. De eso quiero conversar, porque yo no sé para qué carajo sirvió primero esto de Kioto, ¿no es cierto?, donde los países más importantes, los más contaminantes, no firmaron y no se comprometieron a reducir sus gases de efecto invernadero, pero también el bendito documento que se firmó en París, ¿no? Exitosa. El Acuerdo de París, que además surgió de aquí de Perú. No, con la COP. La COP20. Sí, la COP que hubo antes en Lima, ¿no? Sí, 8 de la mañana con 29 minutos, esto es Exitosa. Vamos a la pausa, estamos conversando con Mauricio Serna, antropólogo especializado en recursos hídricos, cambio climático y gestión de riesgos de desastres naturales. Por cierto, esta semana Fito Páez cumplió 60 años. ¿Ah, sí? Sí, se Qué buen estrena dato. en los próximos días su serie, un grande de la música latinoamericana. Hay que recordar un poco para que el público también matice, pues no te pongas así, Gisela. Me dice, ¿por qué cambias de tema tan abruptamente? Porque me gusta Fito Páez y a muchas personas también. Gracias por escucharnos hoy sábado, donde tratamos de hacer un poquito más de análisis, más de fondo de lo que pasa en nuestro país y tocar, creo yo, los temas que sí realmente nos deben interesar. Pueden sonar muy extensos, pueden sonar muy técnicos, pero si no los empezamos a mirar en su real dimensión, vamos a seguir ignorando qué es lo que sucede en nuestro país y cómo es que podríamos resolver la cosa lo más rápido posible ante eventos como los que estamos sufriendo. Gracias a Dios no estamos enfrentando un terremoto, porque eso sí sería devastador. Aquí ya se presentó Mauricio, el del 2015, ¿no? Sí, ya me olvidé, sí, el terremoto en Pisco. 2017. No, 2007. 2007. Sí, 2007. Lo cubrí, fíjate. Y de ahí tampoco avanzamos absolutamente nada, pero esa es otra historia. Estamos conversando con Mauricio Serna, antropólogo especializado en recursos hídricos, cambio climático y gestión de riesgo de desastres, que está con nosotros y tiene una mirada muy internacional de lo que significa la atención de este tipo de problemas. Y él tiene un diagnóstico bastante interesante. Estábamos conversando en la pausa sobre políticas, ¿no es cierto?, de acción ante este tipo de problemas. Y ahí decía yo, esto que es el plan, ¿no?, de acción ante desastres naturales que se firmó durante el gobierno de Francisco Sagasti. Y yo te decía que lo que no siento es que haya realmente una organización de todo el aparato público para poder atender una emergencia, que creo que es fundamental que haya esta unión, ¿no?, para apuntar todos en la misma dirección. Este plan, que está supuestamente proyectado al 2050, tiene una serie de firmantes y de ministerios que pues deberían actuar en concordancia, ¿no? Lo que yo siento es que cada uno va por la libre, ¿no?, por su lado, tratando de buscar a ver cómo resuelve la cosa. Entonces está el Consejo de Ministros, comercio exterior y turismo, defensa, educación, interior, poblaciones vulnerables, relaciones exteriores, promoción del empleo, el famoso Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, el de Desarrollo Agrario, el de Economía, el de Energía, el de Justicia, de Producción, de Salud, de Transportes. Bueno, ahí están todos. Vivienda también. ¿Qué hacen? En primer lugar, la gestión de riesgo es intersectorial. Cada sector tiene competencias y tiene un tema vinculado a gestión de riesgo. Lo que tú mencionas es algo que en el argot técnico de estos temas es la gobernanza, ¿no?, que es ese trabajo conjunto, articulado, en donde también deben estar las organizaciones de sociedad civil, ¿no?, viendo cómo van a funcionar las cosas, cómo se van a hacer. Y ese no es solo una dificultad acá en el país, ¿no? En casi todos los países hay problemas de gobernabilidad, pero también hay un tema ahí de gobernanza. La gobernanza no es solamente el trabajo conjunto, cooperativo entre el Estado y la sociedad, es también cómo inviertes. Hay un punto clave que es la inversión. Y el tema con los procesos sectoriales, cuando no hay un proceso de integración, es que se invierte sectorialmente. Tú puedes decir, hay un problema, se va a rebalsar una laguna, hay que hacer un proyecto de inversión pública menor para drenar o mejorar el dique. E inviertes 800.000. Pero si tú dices, oye, yo puedo drenar esa agua hacia algunos pozos de almacenaje, tengo la simple cosecha del agua, puedo tener microreservorios,
Y en vez de drenar, de levantar solo el muro, ¿por qué no pongo un poco más de otro pliego presupuestal y Pero Mauricio, esa agua la guardo para cuando no llueva? Es que lo que tú me estás comentando lo vengo escuchando hace 25 años. O sea, eso se llama falta de proyección como país. O sea, el tema de la inversión en infraestructura. Yo hasta hace 15 años tenía algo así como que 23.000 millones de déficit de infraestructura. Ahora esa cifra se ha sextuplicado, si no, bueno, debe ser más de 600.000 millones en déficit de infraestructura. Y desde ese momento, te estoy hablando más de 15 años, se hablaba justamente de lo que tú estás señalando, porque los problemas no son de ahora, son de siempre. Sí. Son cíclicos. O sea, vivimos con advertencias constantes. El problema es que estamos en un círculo vicioso que no nos permite ver la real dimensión del problema. Sí, por eso es que nuevamente el tema es Ahora- acelerar los cambios, ¿no? Ahora, la gente dirá, ¿por qué aquí en Exitosa estamos conversando sobre prevención de desastres? Porque estamos muy jodidos. Esta semana, estaba buscando, y gracias a la persona que me ayudó a encontrar esta información, porque lo hizo muy rápido y muy eficiente también, encontré este informe que te lo comenté, ¿no? Sobre en qué posición nos encontramos a nivel global respecto al tema de la prevención de desastres naturales, ¿no? Analizando información de 193 países a fines de año pasado, se publicó el World Risk Index del 2022, o sea, el índice global de riesgos, un estudio que analiza qué tan preparados están los países para enfrentar eventos o catástrofes naturales. Perú ocupa el puesto 13 de 193, pero no por ser un país seguro, sino por ser una calamidad. Uno de los más inseguros y menos preparados para afrontar una catástrofe natural en todo el mundo. De los criterios mencionados, el que mide la falta de capacidades, especialmente las del Estado, es el de peor desempeño en nuestros países. Mucho mejor que nosotros se encuentran Chile o Ecuador, quienes aprendieron las lecciones en el momento en que tuvieron que afrontar eventos sumamente extremos. Chile no lo sé, pero hablé con un amigo para contrastar esta información de Ecuador y me dijo, no sé dónde sacó esto, pero creo que nosotros estamos igual de jodidos que ustedes porque ni siquiera tenemos satélites para decirnos qué cosa está pasando en Ecuador. Ellos, por ejemplo, yo les preguntaba, oye, ¿hay niños en tu país? Me decían, bueno, no sabemos porque para empezar nos hemos enterado que ustedes tenían Yaku y acá empezaba a llover y todo se inundado. Sí, a ver, hay varios índices. Hay varios índices, cada uno tiene sus pros y sus contras. Como te dije al principio, se ha avanzado muchísimo generando cambios en políticas, en enfoques, en fortalecimiento de capacidades a nivel gubernamental, pero en el Perú tenemos distintos niveles de gobierno. El gobierno nacional ha avanzado muchísimo, pero empieza a haber en la aplicación de esas normas, de esos protocolos, de esos procedimientos, de esos planes, empieza a haber un problema como que en cascada cuando se empieza a llegar a la región, a la provincia y al distrito. Y es ahí donde se trabaja mucho. Tienes que fortalecer capacidades. Hay proyectos que terminan de trabajar con una municipalidad y cuando lograron que las cosas empiezan a mejorar, cambio. Pero esa es la regla del juego. Eso no va a cambiar. Y sobre eso tenemos que seguir. Tendría que... Pero eso es perverso. Pero ¿cómo haces eso con municipalidades que tienen presupuestos tan pequeños? Yo siempre te voy a hablar ahorita de donde sucede, de las zonas en donde suceden los desastres. Exitosa. Los distritos rurales, urbanos, periféricos. Tiene que cambiar. Y para eso se creó el Servir. Y se tienen que institucionalizar las carreras. Tiene que haber una carrera en gestión de riesgos. Discúlpame, pero acabamos de pasar por una experiencia de gobierno calamitoso, nauseabundo, donde el tema esto de la meritocracia les importaba un reverendo pepino. ¿Viste cómo han infectado el aparato público de larvas? ¿No? Discúlpame que sea tan rígido en ese aspecto, pero, o sea, ¿qué les importó a estos, el tema de tener técnicos de calidad, o sea, la gente que le sirva realmente al país? Viste que los ministerios eran cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo lo recomponemos? Ahora tenemos gente que está ahí metida y no la pueden sacar. O sea, pero ha habido mucha continuidad de grandes, de muy buenos profesionales en todos los sectores. sí, bueno, escúchame. Y eso ha permitido que haya avancemos cosas en que sigan avanzando, ¿no? Ujú. Por ejemplo, una de las cosas que yo cada vez veo más marcado, más claro, es el esfuerzo que se hace porque los niveles de gobierno nacional lleguen a los ámbitos locales, que es en donde se tiene que ejecutar.
¿no? El presupuesto no alcanza para eso. No necesariamente tendrían que estar ahí, pero están ahí. Pero nuevamente, si no se generan, no se institucionalizan profesiones, si no se generan mecanismos para que haya expertos de defensa civil, de gestión de riesgos en cada municipalidad, esto no va a avanzar, va a avanzar lento y tenemos que acelerar el cambio. Ujú. Bien, Mauricio, se nos va acabando el tiempo. Gracias por tu presencia el día de hoy. Una cosa más, ya que estamos hablando justamente de las instituciones, del trabajo que tienen que hacer, del rol que deben de cumplir, los presupuestos que se tienen que dar y toda esta mirada, ¿no es cierto?, por encima de lo que deberíamos hacer como país. Se habló toda esta semana, ¿no es cierto?, de la reconstrucción con cambios. Y alguien decía, bueno, hay que ir al fondo también, porque el tema de la reconstrucción con cambios ha enfrentado una serie de problemas, ¿no? O sea, el mismo sistema es bastante burocrático, ¿no? Se tienen que romper algunas barreras. No sé si esto sea cierto del todo, pero ahora plantean, por ejemplo, la creación de otro, ¿no?, modelo de gestión para este tipo de temas, y lo ha dicho el ministro de Economía y Finanzas. Se enviará un proyecto de ley para crear la Autoridad Nacional de Infraestructura, que se encargará de ejecutar megaproyectos, y en su cartera estarían proyectos que ayuden a proteger a la población de este tipo de fenómenos que son recurrentes. Mira, Colombia está haciendo algo súper interesante al crear, con un mecanismo que ellos tenían, o que ellos tienen, una institución especializada solamente en cambio climático. Y seguramente ahí podemos discutir temas de infraestructuras, porque las infraestructuras y las ciudades sostenibles son uno de los temas de agenda del futuro en el Perú y en el mundo. Tienes ciudades en todos lados, no nos vea, hay que ver que también en países desarrollados, que son nuestros donantes, están pasando cosas que antes no pasaban, o están pasando de forma más recurrente, y tienen los mismos problemas que nosotros también, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque muy al margen de este mecanismo, esto que ha planteado el ministro, sí es importante pensar las infraestructuras y las ciudades sostenibles, pero las infraestructuras no solo grises. Hoy por hoy ya el mundo empieza a buscarla invertir en infraestructuras naturales, lo que llaman soluciones basadas en naturaleza. O sea, que haya un mix, ¿no es cierto? Claro, pero exactamente. Pero eso también pasa por una serie de criterios, ¿no? Porque, claro, tú puedes tener una ciudad sostenible, pero es una ciudad a la larga vivible. Pero eso es no solamente infraestructura, sino es cambio de matriz energética. El mundo, por ejemplo, está dejando los combustibles fósiles, o sea, las gasolinas, el petróleo y todo lo demás, para pasar a a un cambio de matriz energética mucho más sostenible en el tiempo, ¿no? Sí. O sea, que sea la eólica, el tema de la energía solar, la eléctrica, no se importa. No se importa nada, vivimos altamente contaminados por todo lo que estamos quemando. Pero también está nuestros hábitos. O sea, Lima está construida sobre un desierto, es un desierto. Claro. Llueve poco, ahora tenemos un montón de lluvias, pero tenemos problemas de déficit hídrico, falta de agua, pero tenemos distritos en donde consumes 40 litros de agua por persona al día, y tienes otros distritos donde tienes 250. Es un tema idiosincrático. La ciudad no va a ser sostenible solo por las estructuras, infraestructuras, las inversiones, que tengas paneles, sino porque esa persona que gasta 250 litros de agua al día empieza a pensar que hay gente que no tiene agua y que tienes que ahorrar, porque el agua no es un recurso finito. Ya, pero eso es cultura. Eso es cultura. Y de eso carecemos también. Y eso vengo hablando desde que me he sentado aquí en Exitosa los fines de semana, que nuestro mayor problema es la falta de cultura. Porque si tuviéramos cultura como ciudadanos, primero, cumpliríamos nuestros deberes, ¿no es cierto? Y sabríamos cuáles son nuestros derechos, ¿no? Y decidiríamos mejor, ¿no? O sea, analizaríamos planes de gobierno, buscaríamos la mejor opción para nuestro país, pero es que estamos siempre al borde del precipicio y estamos en un suicidio constante. Sí, y mira, uno de los temas que es interesante plantear y es una invitación en realidad, a que desde los medios de comunicación presten más espacio a expertas en cambio climático, gestión de riesgos, en adaptación, no solo cuando hay emergencias. No, el debate constante va a ser muy importante para poner estos puntos que planteas. Los medios son claves para eso. Tengo 4 semanas aquí sentado hablando de esta situación, primero como una advertencia y luego ya con un desmadre que estamos viviendo en estos momentos, y a la gente lo que le interesa es saber qué carajo está pasando en el Congreso y a quién están desmadrando, o sea, a quién están
golpeando. Eso es lo que le interesa a la gente. Sin embargo, cuando pasan este tipo de cosas, empiezan a mirar al cielo a ver quién los puede ayudar. Claro. Es que ese también es un problema de los periodistas y los medios de comunicación. Lo pueden ayudar mucho. De hecho, Que creo que, perfecto. o sea, sí, está bien, pero no tendría por qué ser la agenda total de aquellos temas que sí son relevantes. Mauricio, perdón, discúlpame, pero estoy con la garganta un poco seca. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros el día de hoy y te vamos a estar consultando seguramente en cualquier momento sobre lo que significa esta gestión de riesgo. de riesgos de desastres, ¿no? Y tener claro el panorama de que los desastres no son naturales. O sea, el concepto está completamente equivocado. La naturaleza es tal cual la conocemos, nosotros nos hemos adaptado a la naturaleza. Parece que la gente pensara de que la naturaleza tendría que adaptarse a nosotros cuando es al revés. Nosotros no podemos controlar a la naturaleza. Lo que tenemos que hacer es prevenir lo que podría pasar si es que la naturaleza actúa de otra manera. Sí, y ahí está el desafío de pensar lo impensable. Ese es uno de los desafíos de la gestión de riesgo por las implicancias de cambio climático. Incrementos del nivel del mar, cuánto va a incrementar. Los desastres van a ser más recurrentes, van a ser más intensos, con mayor intensidad. Tenemos que pensar eso, prepararnos para eso, y para eso tenemos una política de largo plazo, pero necesitamos un debate conjunto, sociedad, prensa, ciudadanía, Estado, pensando cómo cada uno desde su rol va a contribuir con la reducción de riesgo de desastres. Bien, gracias. Mauricio Serna, antropólogo especializado en recursos hídricos, cambio climático y gestión de riesgos de desastres de la OEA. Está con nosotros. Es un placer conversar contigo el día de hoy.